Hola, buenas noches. Bueno, un saludo para todos. Gracias al Señor por poder estar aquí. Sin duda es bueno. En los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Y más ahora que sí que hay en qué entretenerse, ¿cierto? En qué disponer el tiempo. Algunos para lo que es provechoso, otros no tanto. Pero el Señor le dijo a Marta que María había escogido la buena parte, ¿cierto? Y que esa no le sería ¿qué? Quitada. Y confiando en eso, hermanos, mm, vamos a orar nuevamente y encomendar este tiempo en manos del Señor, este taller. Padre amado, damos gracias por nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias porque hizo posible no solamente que llegáramos ante tu presencia, sino que un día estemos allí en el cielo adorando al que vive por los siglos de los siglos. Gracias por este tiempo que nos has entregado, por los hermanos y gracias por la asistencia. Cuando hablamos del presente, yo dije, vamos a hablar del futuro, pero pues obviamente era el presente, ¿no? El futuro, pues es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Y bueno, ir vislumbrando el futuro, ¿cierto? Estaba pensando, hermanos, en el legado que hemos recibido, muchos de nosotros, la labor de otros hermanos, pero nosotros también tenemos que estar mirando hacia el futuro, ¿no? La Biblia dice, extendiéndome hacia lo que está, ¿dónde? Delante, de frente. El pasado, hermanos, dijimos que había que mirarlo como cuando uno mira el retrovisor, para algo puntual, ¿cierto? Para ver de dónde nos sacó el Señor, para mirar los errores que otros han cometido y que nosotros mismos hemos cometido. Pero, hermanos, la mirada tiene que estar allá en el horizonte. Mm, y a mí a veces eso me afecta un poquito porque eh, yo pienso cuál es el legado que yo voy a dejarle a la otra generación. Me afecta a veces eso porque me siento en déficit, no solamente con la iglesia, no solamente con los hermanos, sino con mi propia familia o especialmente con mi propia familia. Y hermanos, yo creo que cada uno de nosotros debería estar pensando eso. Nosotros un día vamos a estar ante el Señor y si estamos pensando en el futuro, ese es el que más nos interesa. Un día vamos a estar ante el juez justo, no para un juicio de condenación, sino para una rendición de cuentas. Y nosotros debemos de estar pensando en el legado mío. Yo recibí un legado, todos hemos recibido de alguna manera un legado de alguien, quien nos discipuló, quien nos evangelizó, qué sé yo, pero ¿qué estamos dejando nosotros? Y cada uno en particular debería preguntarse eso. ¿Mis hijos se quedan con algo mío? ¿Hay algo para rescatar de mi vida, de mi testimonio? Los hermanos, ¿cierto? A veces cuando parten hermanos a la presencia del Señor, uno tiende como a recordar cosas, ¿cierto? Que vivencias. Y ahí es donde uno dice, bueno, y cuando me toque a mí, ¿qué legado voy a dejar yo? Muy bien. Jeremías 29:11, hermanos, vamos a leer ese versículo. Porque el primero que tiene planes para nosotros es el Señor. Él es el primero que tiene planes para nosotros. Que nosotros a veces no creamos en eso, pero el Señor tiene planes para todos nosotros. Hablábamos de las obras, ¿no? Efesios 2:8 dice que somos salvados por gracia, pero el versículo 9 y el 10 dice que las obras Dios las preparó de antemano ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado algo para nosotros. Nosotros decidimos o entrar en la dinámica que Dios ha preparado para nosotros o ignorar lo que Él tiene para nosotros.
Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová, eso es lo más importante. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tenía pensamientos a futuro de paz para un pueblo, para una nación. O sea, tenía planes para ellos. Y sin duda, Judá, que estaba en su momento cautivo en Babilonia, perdía las esperanzas tal vez, ¿cierto? Pero el Señor dice, yo tengo planes para ustedes. Y hermanos, en tiempos de crisis, eh, debemos de saber que el Señor tiene planes. Nunca al Señor se le ha salido nada de las manos. A veces la gente tiende a creer eso. Uy, hermano, mire esto cómo está. Cuando vemos las crisis, cuando vemos la situación, la aberración que se vive en el mundo, la descomposición social, la inmoralidad. Venga, muchos creyentes mismos tienden a creer que es que Dios se le salió esto de las manos. No, 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 eso no ha pasado ni va a pasar nunca, obviamente que no. Dios permite cosas, pero Él está al control siempre. Muy bien. Em, Romanos, vamos a Romanos 15:3, otro pasaje ahí ya en el Nuevo Testamento. 15:13, perdón. 15:13. Y hay varias palabras aquí muy interesantes en este versículo. Dice, y el Dios de esperanza os llene de cuánto? De todo gozo y paz. ¿En el qué? En el creer. Si no creemos, no hay nada, no hay obra, no hay nada. ¿Para que qué? Abundéis en esperanza por nuestros méritos, por el poder del Espíritu Santo. Interesante, la esperanza. Hermanos, la esperanza. Y en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, ¿cierto? Que ignoréis, porque dice que hay otros que no tienen esperanza, pero nosotros la tenemos. Y esa esperanza es un motor, finalmente es un motor, porque nos mueve, nos impulsa, nos da gozo, aún de sufrir adversidades, porque sabemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor. El futuro, entonces, hermanos, hay que mirarlo, no es algo que nosotros podemos controlar, pero mientras tengamos vida tenemos que estar funcionando en pro de un día estar en la presencia del Señor. Y estar no con las manos vacías, sino llegar allá con algo que presentarle a Él. ¿Cierto, hermanos? Ojalá ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, mm, lo primero que hay que revisar, hermanos, para empezar una carrera como estas, no es que vamos a empezar a partir de hoy, no, la empezamos desde el día que creímos en Cristo, ¿cierto? Pero una de las cosas importantes que hay que revisar es el corazón. Usted puede tener las mejores intenciones, es más, usted puede tener muchos talentos, pero el corazón es lo que el Señor mira, ¿no? El Señor un día le dijo a Samuel que no mirara lo que está al frente de sus ojos, ¿cierto? Porque Dios desecha estas cosas. Dice, no, Dios no mira esas cosas. Dios no mira lo que está de frente, sino que Él mira el corazón. Y hermanos, el ánimo em, que me doy yo y que lo doy a cada uno de ustedes es esa intimidad, esa santidad, hermanos, que el Señor quiere que vivamos para Él. Y si usted tiene el deseo y el anhelo de servir al Señor, Él lo va a usar. Él lo va a usar. Él la va a usar, hermanita. Él la va a usar. Pero necesitamos que Él trabaje y nosotros mismos trabajar en nuestro propio corazón. ¿Cierto? He contado, no sé, 1100 veces la historia del hermano que tocaba la organeta y
y decía, veía los errores con los que cantábamos y todo eso, y él quería ayudar, pero llevaba una vida totalmente perdida y no nos interesa, no nos interesa sus talentos, necesitamos su corazón. El Señor quiere su corazón. Creo que eso debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, saber qué es lo que Dios prefiere. Y sin duda, Dios prefiere el corazón. Usted podría dar un poco de dinero y, y si su corazón no es recto delante de Dios, pues no va a ser algo que va a aportar, o que al menos que el Señor va a recibir, ¿no? Otras cosas que se piensan a futuro es el crecimiento. ¿Cómo será el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Pablo plantó, Apolo regó, pero dice que el crecimiento lo da Dios. Y a veces nosotros nos asustamos porque somos pocos, ¿cierto? Una iglesia carismática, hermano, puede mover 1.000, 2.000, 3.000 personas, ¿cierto? En Estados Unidos hay iglesias de 30.000 personas. Y nosotros nos vemos como insignificantes, como no, venga, ese no es el crecimiento que Dios quiere. Vuelvo y digo, el Señor quiere es el corazón. La iglesia de la época primitiva cabían en las casas, se reunían en las casas, ahí partían el pan, funcionaban juntos. Entonces no es la mega iglesia lo que hay que apuntarle. No estoy diciendo que necesariamente una iglesia grande no sea la voluntad de Dios. De pronto sí, pero digo que esa no es la prioridad. Dios quiere mirar otras cosas. Incluso a veces cuando salen hermanos de la congregación, algunos como que se asustan. Pero ya lo dije la vez pasada, he visto salir cientos de personas por esa puerta. Históricamente ha sido así. Un día Pablo escribiendo, creo que segunda de Timoteo, si no estoy mal, dijo, Demas, ¿me a qué? Me ha abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo que amando más a este mundo. O sea que eso no es algo que esté pasando solamente en la actualidad. Muchos han vuelto atrás. De hecho, hermanos, si miramos en Juan 15, vamos rápidamente allá y, y miramos algo de la agricultura siempre me toca, ¿cierto? En lo que enseñamos. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Interesante, eso es un principio de la agricultura desde esa época. No sé si ustedes conocen un cultivo de guanábana. La guanábana tiene una enfermedad que es el coco de la guanábana que se llama antragnosis y es una puntica negra que entra por las hojas, llega a la rama, llega a los brazos y cuando la enfermedad se vuelve vascular, o sea, llega a los haces vasculares, que es como las venas de nosotros, los árboles también tienen así un sistema similar, eh, se mueren. Y la mejor manera para salvarlos no son los químicos que yo vendo. Y eso hay que decírselo al cliente, ¿no? Pues yo le puedo vender los mejores químicos, pero no, la mejor manera es la poda. Devuelva la ramita hasta donde esté sana y recoja esas ramas que están contaminadas, las queman o las entierran en algún lugar o sacarlas del lote es la mejor recomendación, porque los hongos se mueven por esporas, que son como unas pelucitas que las traslada el viento o algún otro animal, qué sé yo, y se trasladan de un lado al otro. Las uvas mismas, pues aquí está el ejemplo de los pámpanos. em, si ustedes han ido a la Unión, son tallos así gruesos, viejísimos, pero la uva produce, ahí mismo la devuelven y vuelve y rebrota y produce más, pero la tijera es ideal ahí.
y me parece interesante. Dice que hay el versículo 3, bueno, el 2 termina diciendo que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y bueno, podríamos leer hasta el versículo 6, pero podemos avanzar también. La idea ya está, ¿no? La poda es necesaria. Alguna vez hablamos de la selección necesaria. En épocas de Gedeón, por ejemplo, eran como 20.000 hombres y el Señor hizo una preselección. Después salieron cuántos a pelear en la época de Gedeón, 300 hombres. Y uno dice, venga, ¿y por qué tan poquitos? Bueno, eso es. ¿Qué más decimos, hermanos? No hay un método perfecto humano, ¿cierto? A veces somos dados, ay, mire, hermano, esa iglesia como crece, mire, ¿qué hacen? Y van y le preguntan, ¿cuántos son? Esa es la pregunta como obligada cuando uno se encuentra con un hermano de otra iglesia, cuando vamos a un evento, a un congreso. Hermano, ¿cuántos son en su iglesia? ¿No ha visto que casi todo el mundo le pregunta eso a uno y uno también lo hace? Como si eso fuera como, ¿y qué es lo que están haciendo allá? Pues obviamente que pueden haber recomendaciones, pueden haber consejos, pero no necesariamente todo lo que otro haga es algo que nosotros vamos a adoptar o que tenga que funcionar, ¿no? Lo importante es entonces es que ser fieles y especialmente guardar la palabra de Dios. La dependencia tiene que ser de Él. El Señor dijo que en estos últimos tiempos las personas iban a tener que comezón de oír, o sea, mm, y yo ya estoy viendo eso. ¿El Evangelio es atractivo, hermanos? No. Yo pienso en mí cuando era inconverso y eso que yo conocía el Evangelio desde niño. Y aún para mí no era atractivo. O sea, ¿por qué? Si yo tenía que elegir entre ir a jugar fútbol y venir al culto cuando era inconverso, hermano, créame que yo me iba por irme a jugar fútbol. El Evangelio no es atractivo. Y vuelvo y digo lo que digo al principio, con tanta ocupación y con tanto en qué distraernos hoy en día, mucho menos, mucho menos. Y hay personas como haciendo cosas, bueno, ¿qué hacemos? Y se ponen a inventar, a entretener un público, a decirle a un público lo que ellos quieren oír. Y claro, hermano, la idea es apuntarle a eso. Si tienen comezón de oír, la idea es incomodarlos más. Y la única manera es hacerlos con la palabra de Dios. Yo pienso en Juan el Bautista. Juan el Bautista, el predicador más brusco que yo conozco. Hipócritas, generación de víboras, ¿cierto? Se atrevía a decirle al rey, no te es lícito tener esa mujer. O sea, personaje que le ponía el dedo en la llaga. Y no, ¿cómo terminó? Pues claro, le mocharon la cabeza. Ah, no, hermano, yo no, eso no aguanta. Yo prefiero ser, nos causaba gracia un personaje de una iglesia por allá con el que nos conocimos, Germán Líbano y yo con él. Y dice, hermano, yo sé que la salvación no se pierde, pero yo no le voy a enseñar eso a la iglesia porque sale y se va. O sea que la idea es tener la iglesia llena o enseñarles la verdad. ¿Cuál es la idea? Hermano, la fidelidad a la palabra de Dios. Si este libro se saca de las iglesias, no hay nada. Termina siendo un circo más. O sea, no podemos prescindir de la palabra de Dios. Ni siquiera mis buenas ideas, hermanos, puede estar por encima de la palabra de Dios. Jamás. Eso no puede suceder. Esa es la palabra de Dios, ¿cierto? Ser fieles y guardar la palabra de Dios y la dependencia de Él. Vamos a mirar un ejemplo, hermanos, de alguien que pensó a futuro. Nehemías. Y miremos desde el capítulo 1.
Bueno, del versículo 1 al 3, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, lo que hoy en día es Persia, em, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, ¿cómo estaban? ¿En qué? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pues para una fortaleza, para una ciudad tan especial, los muros derribados era una humillación tremenda. O sea, era lo que protegía la ciudad. Obviamente habían sido invadidos y habían sido llevados, regados por todo el mundo, ¿no? Entonces ese era el panorama actual en ese momento, si pensamos en un Nehemías. ¿Cómo era el panorama? Desolador, ¿cierto? Tremendamente desolador, creo yo. Murallas caídas, quemadas. Ya hablamos eso hace 15 días. La actualidad, iglesia cerrando, ¿cierto? Eh, en Australia, en Estados Unidos, las iglesias ya parece un geriátrico, puros viejitos. Los que quedan de alguna época están ahí. Muchas personas han salido. Pero eso hay que reconocerlo. O sea, la realidad es la realidad. ¿Sí o no? La realidad es la realidad. Si usted le duele una rodilla, le duele. O sea, usted no, puede que usted tenga una buena actitud y que decida no pensar mucho en eso, pero pues si le va a doler, le duele, ¿cierto? La realidad es la realidad. Y creo que eso fue lo que Nehemías hizo. Preguntó, venga, ¿qué está pasando allá? Hermanos, nosotros nos interesamos por la obra o nosotros solamente nos conformamos con venir el domingo, escuchar un sermón y nos vamos. A usted, hermano y hermana que me oye, le importa la obra. Usted ora por los cristianos que están sufriendo en el África, en Asia, que mueren quemados, perseguidos, están en la cárcel. ¿Usted piensa en esas cosas? ¿O nosotros estamos en una zona de confort donde no, como aquí no pasa nada, pues no me interesa? Hermanos, a veces somos así, que creemos que, que, que todo se mueve como aquí. No, hermanos, la iglesia pasa por momentos difíciles y creo que Nehemías se enteró de eso. Versículo 2, ya lo vimos, pero esa era la realidad. Vino Anani y dice que Nehemías le preguntó por los judíos, ¿cierto? Los que habían quedado de la cautividad. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, una actitud eh, de compañerismo, de comunión, de solidaridad. La Biblia dice que debemos de llorar con los que lloran, sufrir con ellos y reír también con los que están pasando por un buen momento. Pero eso es real. Nehemías lo hizo. ¿Cómo estaba Nehemías? ¿Estaba mejor o peor que ellos? ¿Qué creen ustedes? Pues él era un funcionario importante que estaba siempre con el rey. Le tocaba probar el vino y estaba ahí, bien vestido, bien comido, pero los otros eran los que estaban llevando el arrume. Hermano, nosotros a veces ni siquiera pensamos
en el hijo inconverso, en el padre inconverso, en el hermano inconverso, porque nosotros como que a veces no nos enteramos que ellos van para el infierno y que nosotros tenemos algo que podría ser muy valioso para ellos y es el evangelio. Pero dice que él reconoció la realidad, se interesó por ellos, se informó. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por qué, por lo de los demás. Porque, ¿qué dice la palabra? Que todos buscan lo suyo propio. Y no vemos así, o sea, así estamos en este momento. Cada cual, hermano, en una búsqueda, en un esfuerzo, en una fatiga, un trabajo. Y ese esfuerzo y ese trabajo es pensando en Dios, pensando en la obra, pensando en la gloria de Dios. No, en la mayoría de los casos es pensando en uno mismo. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr aquel otro objetivo? Pensando en uno mismo. Entonces, eh, poner cuidado a eso, ¿no? Segunda de Corintios 11:28, hermanos, vamos allá. ¿Qué dice? Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es el apóstol. ¿Qué era? La preocupación por todas las iglesias. Interesante, ¿no? ¿Qué es la sumatoria de todas las iglesias locales? La iglesia universal. La iglesia universal está conformada por muchísimas iglesias. A veces como que sabemos que hay necesidades, ¿cierto? Las iglesias alrededor. ¿Y qué pensamos? No, nada. Hay personas encargadas, ¿cierto? Quiero, hermano, que nos concienticemos un poquito de esto, ¿no? De tener un poquito de sentido de pertenencia eh, y las implicaciones, ¿cierto? Que debe haber para servir al Señor. Y, y eso es lo que hay que considerar, ¿cierto? Bueno, volvamos a, volvamos a Nehemías, pero ahora vamos al capítulo 2. Dice el versículo 2: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Una pregunta sencilla, normal. Pero yo creo que, como decimos nosotros, Nehemías vio el papayazo ahí, ¿cierto? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste, cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey a tu siervo y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Pero también veo una determinación impresionante, ¿cierto? Una confianza y la necesidad estaba ahí. La necesidad estaba ahí. Ya sabemos, ya sabemos qué pasó. Se le concedió, versículo 9 que dice, vine luego. Y eso me habla de una acción. O sea, él dijo, la reedificaré. O sea, si me da el permiso, voy a reedificarla. ¿Y qué hizo? ¿Fue o no fue? Fue. Dice, vine luego.
Y pasó lo que pasó ahí. Obviamente Satanás siempre se va a oponer. Ahí encontramos la historia de Tobías, Zambalat, que son figuras de Satanás. O sea, la oposición siempre va a estar. ¿O ¿Ustedes creen que Satanás está contento porque usted está fiel al Señor? No. Con los de afuera, pues él ya los tiene ahí. Pero hermanos, yo digo que si en el cielo dice la Biblia que hay fiesta cada que un pecador se arrepiente, yo creo que también hay un luto en las huestes satánicas. Pero hermanos, hay una frase que utilizo mucho: una decisión debe ir acompañada ¿de qué? De una acción. Imagínense que Nehemías, qué bueno ir a reedificar allá la ciudad. Ah, bueno, Nehemías, vaya. Ah, sí, sí, rey, pero el otro año. El otro año que es que estoy terminando ahí un curso intensivo de inglés y seminario de ventas, una licenciatura. Estoy haciendo el cuarto piso a la casa, ¿cierto? Porque le pedimos una casita al Señor y cuando nos da la casa, si el Señor me diera el segundo piso, arrendaría uno. Ta, y así. ¿Y a quién han llenado con propiedades o con plata? Mi papá decía, yo no conozco el primero que hayan llenado con plata. Y es verdad, a nadie han llenado con plata. No, una decisión debe ir acompañada de una acción. ¿Sirve de algo los buenos propósitos? ¿Qué sirve entonces? Las acciones, el actuar, el obrar, el funcionar. Muy bien. Una frase que tengo que decir lo que copié, hermanos, porque no quiero parecer aquí célebre. Em, Decía el hermano Eliseo Casal, una iglesia satisfecha es una iglesia estancada. Interesante, ¿cierto? Una iglesia satisfecha es una iglesia estancada. Si usted está contento con lo que tiene ahí, no, es que mire, cada domingo vienen 60, 70, están ofrendando para pagar la energía y, bueno, no hay problemas. Ja, hermano, si hay una cosa que le tengo yo miedo es cuando todo parece ir bien. Ahí es cuando uno se asusta, porque es el momento donde Satanás está trabajando en cualquiera de nosotros que le dé el papayazo, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? El que le dé el papayazo. Puedo ser yo, pero también puede ser usted. Ojalá no sea yo. No quiere decir que esté deseando que sea usted, pero muy bien. Pensando a futuro, nos acordamos un poco de las características del movimiento. A ver si se acuerdan. ¿No somos qué? ¿No somos qué? ¿Qué no somos, hermana Gloria? No somos una religión, muy bien. Ni somos una denominación, ni somos una organización, ¿cierto? Es un movimiento, un grupo de personas comprometidas que desde el principio tuvieron la necesidad y el anhelo por la palabra de Dios. Inconformismo por la religiosidad, por las normas que ponían los monjes en aquella época. Y decían, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No reglas humanas, sino qué dice Dios. La palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Pero también mucha pasión por las almas. Hermano, veíamos las cifras de cuántos misioneros, vamos a mirar un poquito al final de eso, cuántos misioneros hay en el mundo, cuántas iglesias, pasión por la palabra de Dios y pasión por las almas.
Eso no se puede acabar, hermanos. Eso sí hay que tenerlo porque además es un mandato de Dios, ¿no? Es un mandato de Dios. Pero la palabra movimiento, movimiento nos da la idea de eso, de moverse, movimiento, ¿cierto? Esa es la idea. Por tanto, id, ¿y qué? ¿Y el id es qué? Desplazarse, ir, salir. Recuerden, cuán bellos son los pies de los que anuncian, ¿cierto? Pies, movimiento. En la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 en adelante, encontramos las sandalias que representan el apresto de qué? Del Evangelio. Interesante. Id, movimiento. ¿Qué más? Otra frase del hermano. Si deja de ser un movimiento, se convierte en un monumento. Una cosa ahí, cuatro paredes, un poco de viejitos ahí que cantan los mismos himnos de siempre. Porque así nos ven a veces, ¿cierto? Como que estamos pasados de moda. Interesante la oración de Nehemías, ¿no? Una oración llena de una buena teología. La Biblia dice, pedís, pero pedís mal. A nosotros estamos solos para pedir por nosotros, por las necesidades mías, de mi hijo, de mi mujer, de mi negocio, de mi trabajo. Y yo, ¿cierto? Pero interesante que Nehemías no pidió nada para él. O sea, era algo que tenía que beneficiar a otros. Pero también veo por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 1. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La confesión, hermanos. Muy interesante, muy parecido a la oración de Daniel, ¿no? Si ustedes miran en Daniel 9, bueno, no me acuerdo el versículo, pero, pero la idea es muy parecida. Eh, reconocer, hermanos, reconocer que hay pecado también tiene que ver con la limpieza. En los primeros versículos de Daniel 9 está la confesión, la oración de Daniel, ver la realidad, la actualidad y la necesidad a futuro, y que hay cosas que cambiar. En Apocalipsis 2:5, el Señor le dice a esta iglesia, por tanto, mira de dónde has caído y qué, y arrepiéntete, y arrepiéntete. Es importante el arrepentimiento, es importante para servir al Señor tener una vida que le agrade a Él. Definitivamente sí. Porque Él mira primero qué, el corazón. Y es muy interesante que también en esa oración, que digo que está llena de una buena teología, de un buen conocimiento de Dios, es algo que nos debe animar a nosotros. Estaba pensando, o me viene a la mente ahora, cuando uno está en un proceso judicial eh, y usted tiene la necesidad de algo, usted consigue un abogado, ¿sí o no? Porque quienes conocen la ley, pues uno si mucho sabe que el semáforo rojo es para parar, sí o no, pero los que estudiaron derecho, ellos saben por dónde se meten para lograr un objetivo. Y creo, hermanos, que nosotros tenemos al mejor abogado que es Cristo, pero debemos de conocer también lo que Él demanda, lo que Él ofrece, lo que Él ha hecho.
Y mire que volvemos a hablar de la historia. Saber qué ha hecho él en la historia me lleva a mí a orar en el futuro, en el presente, para pensar en un futuro. Mire que todo está relacionado. ¿Qué dice Nehemías 1:8 al 9? Acuérdate. Interesante. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si, si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿sí? Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, acuérdate lo que dijiste a Moisés, ¿cierto? Y eso ustedes lo pueden ver, hermanos, en Deuteronomio 30, si quieren apunten ahí, del 1 al 5. Hermanos, el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios que restaura. Mire que es tan bueno Dios que Él advierte de antemano qué nos puede pasar si tomamos cierta decisión. Y nos dice, bueno, creo que en Isaías, si no estoy mal, dice, pongo delante de ti el bien y el mal, ¿cierto? El bien para que vivas y pues el mal también, está la muerte por ahí, pero el Señor dice, escoge el bien para que vivas. Y Él les dice, vean, no hagan esto, esto y aquello, porque las consecuencias van a ser estas, estas y aquellas. Pero el día que pequen, hagan esto y yo los voy a restaurar. Y que Dios, como el Dios nuestro, hermanos, que es tan tierno, que es tan paciente y que nos dice los riesgos, pero nos dice si caen en ese pecado, es, bueno, creo que en Primera de Juan 2, si no estoy mal, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿cierto? Esa es la idea, pero el Señor dice, si hubieres pecado, que abogado tenéis. Y ese es el Dios, hermanos, que Él restaura, que está dispuesto a perdonar y que es importante llegar a Él para tener una limpieza de corazón. Conocer las promesas de Él es importante también. Concede, ¿no? Dice Nehemías en el versículo 11, ruego Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Concede, Señor, concede esto. Pero el propósito, hermanos, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué Nehemías iba a hacer eso? ¿Para volverse famoso delante de los judíos? ¿Qué dice el versículo 11 según esa idea? Reverenciar tu nombre. O sea, hermanos, si lo que vamos a hacer lo vamos a hacer para la gloria de Dios, tiene aprobación de Él. Pero si lo vamos a hacer para nuestro propio beneficio, para ganar de pronto popularidad, no. La idea es esa, reverenciar el nombre del Señor. Muy, muy importante. Ese es el propósito. Danos gracia. Interesante. Y también, hermanos, importante no hacerlo en nuestra fuerza, ¿no? Hechos 1, vamos allá rápidamente. Capítulo 1 y versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De finalmente el Evangelio ha llegado a muchos de nosotros, o a todos, a menos los que estamos acá. Poder, poder. No estamos solos. No es, nosotros somos simplemente que, ¿cómo se dice? Instrumentos. Y el Señor nos usa. Pero es que es el poder de Él. ¿Cuántos se tienen que convertir? No, de pronto ninguno. Pero predíquenle el Evangelio. Hagamos la tarea. De hecho,
El Señor le dijo al profeta, predíqueles, escuchen o no, escuchen o no, pero predíqueles. Muy bien. Bueno. Otro punto, mirar al mundo con la visión de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Mirar al mundo con la visión de Dios. Juan, capítulo 4 y versículo 35. ¿Qué dice? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿La idea de qué? La idea de un campo que está listo. Hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Está necesitado o no? Están necesitados. La humanidad está... Ellos no creen eso. El domingo vimos de eso, ¿cierto? ¿Por qué no creen que necesitan a Dios? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Están engañados quiénes? Ellos a ellos mismos. Hay camino que al hombre le parece que derecho, pero su camino es camino de muerto. El fin de ese camino es camino de muerte. Pero si uno hace una encuesta en la Plaza Bolívar a 1000 personas en el día, casi nadie necesita a Dios. Todos son buenas personas. Pero la realidad que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, vio es que los campos estaban listos. En otro pasaje dice que el Señor, viendo las multitudes, tuvo que compasión de ellas porque estaban como ovejas dispersas que no tienen pastor. Tremendo, ¿cierto? Insisto, hermanos, estamos teniendo la visión del Señor, estamos mirando con los ojos del Señor. Génesis 2, vamos allá, hermanos. Dice, perdón, Génesis 12. Génesis 12 y el versículo 2 es, bueno, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una misión para este hombre. Dios lo eligió a él. Conocemos la historia, pero habían planes a futuro. Y aún, nosotros hoy por hoy somos llamados hijos de Abraham por la fe, porque hemos creído. Y el Señor dice, bienaventurado el que no me vio y creyó, ¿cierto? Lo dijo el día que Tomás dudó de la resurrección del Señor Jesucristo. Tengo aquí Mateo 28, 18, la Gran Comisión. Hemos mirado mucho de la Gran Comisión en varios estudios anteriores. De pronto sí miremos algo en Juan, capítulo 20. En la de Mateo hemos visto ya varias cosas, pero aquí hay un puntico que es llamativo. Juan 20, 21. Creo que apunté mal.
Sí. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo lo envió el Padre? Interesante. Y creo que nos falta mucho de eso. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo? ¿Ah? Se despojó, ¿cierto? Interesante. Pero la idea que quiero dar es se encarnó, se humanó. O sea, el apóstol Pablo decía, me he hecho a todos, a judíos, a griegos, o sea, lo que haya que hacer. Y el Señor Jesucristo lo hizo igual, se encarnó, se humanó. Sí, venir a sentir hambre, frío, dolor, necesidades por amor a nosotros. Interesante, como el Padre me envió a mí, yo os envío. Pero nosotros no pensamos en esas cosas. Dice la palabra del Señor, creo que en Gálatas, no estoy seguro, que nos concedió no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Gálatas 2:21, si no estoy mal. Filipenses, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Se encarnó. Hacer nuestras las necesidades de los otros, hermanos. ¿Qué piensan de eso? ¿Somos así? Hermano, la verdad es que me causa, mi esposa sabe que yo veo un niño, hermanos, y si lo veo en la calle, a mí eso me causa, a mí los niños me causan, no soy el más tierno con los niños, pero yo oro por ellos porque yo veo el futuro para ellos es muy, especialmente los niños de las personas que no conocen a Cristo, ¿cierto? Y las personas, hermano, Pereira se volvió, eh, ¿cómo decirlo? A plena luz del día, en todas las esquinas, grupos de 8 o 10 jóvenes consumiendo vicios, chuzándose con jeringas. No sé si ustedes han visto eso. Hermanos, la degradación total, esas personas van para el infierno. ¿Qué estamos haciendo? Pues uno, bueno, sí estamos haciendo, nos cruzamos de acera porque uno no quiere pasar por ahí. Pero hermanos, el Señor se encarnó, se cargó de nuestra inmundicia. ¿Usted se imagina el ser santo, creador del universo, cargado de la inmundicia tuya y la mía? Tremendo. Y él dice, como el Padre me envió, así os envío. Muy bien. Decía el hermano también, bueno, Pablo se hacía a todos, dice que para ganar a Cristo, ¿cierto? Para que ganaran a Cristo. Decía el hermano que si usted quiere ganarse un niño, si quiere jugar con él y le llama la atención, el niño lo mira a usted bien grandote y parado, el niño se asusta, sí. La mejor estrategia es arrodillarse. Jugamos. Y el niño, sí, el niño va a estar más dispuesto a jugar con usted. Y decía el hermano que eso fue lo que el Señor hizo. Se bajó, se humilló, se puso a la altura de nosotros, diríamos, pero la Biblia nos muestra que no, ¿cierto? Mismo Filipenses, ¿qué dice? Que se humilló. Se hizo menos que una persona normal, como un esclavo. Y hermanos, el Señor hizo eso. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a bajarnos, entre comillas,
porque no es que no estamos por encima de nadie, pero creemos eso a veces. Las distinciones sociales también nos han afectado a nosotros, pero eso fue lo que el Señor hizo. Se humilló, se puso a la altura de las necesidades nuestras. Y hermanos, una relación, pero una relación sin contaminación, porque dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tuvo una relación, se dirigía, ¿cierto? Galilea, ¿cierto? Eh, Betania, Jerusalén, o sea, Jericó, pero nadie pudo redarguirle de pecado. ¿Por qué estoy pensando en esto, hermanos? Porque nos va a tocar ir, venir, estar en muchos lugares, entrar a casas, ganarnos a personas, no como dijeron por ahí alguien, ¿cierto? Que me voy a predicar el evangelio a la fiesta del primo el 31 de diciembre, donde están todas las primas y los primos borrachos ahí. Hermanos, relación sin contaminación. Empatía, ¿no? Empatía. Ya lo dije en un estudio hace un par de meses. El familiar debe entender, hermanos, que nos importa y nos importa mucho. Pero eso no significa, hermanos, que yo me tenga que revolcar con él en el lodo. Servir, ¿cierto? Vuestra gentileza sea conocida. ¿De cuántos? De todos los hombres. Y es más, el Señor está cerca, dice ese versículo. El Señor está cerca. ¿Qué más? Estaba pensando en Nehemías, ¿no? Una visión clara de la situación. Em, hacemos un recesito, cortico. Pausemos ahí, hacemos un recesito 5 minuticos, 6 minuticos. Avanzamos entonces, hermanos, con esta segunda parte del taller después del receso. Em, la actitud de Jesús, entonces, terminamos viendo eso. Una relación sin contaminación, entender las necesidades de los otros. Y pensamos en Nehemías, ¿no? Una visión clara, una planificación, una estrategia, todas esas cosas que a veces no nos pasan por la mente, ¿cierto? Cuando pensamos en la época actual, sin duda el discipulado, el entrenar a otros está dentro del proceso también en ser enseñables, en ser dispuestos para toda buena obra, dice la palabra de Dios. La multiplicación del evangelio, de los ministerios, la retroalimentación, vuelvo y digo, entender las necesidades de los otros, entender em, los dones, mi propio don. Si estoy en el liderazgo, debo de visualizar los dones de los hermanos. ¿Cuántos hermanos son útiles en la obra? Debería de serlo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen dones? Todos. Un tipcito que me encontré ahí, decía el hermano, no edificar sobre el fundamento ajeno. De hecho, eso es antibíblico. Y hay algo que a mí me aterra mucho de las corrientes calvinistas, hermanos, y es que hay un interés grande por entrar a las iglesias. Yo eso no le veo gracia. Yo no le veo gracia a eso. Las corrientes reformadas o calvinistas, mi hermano especialmente vienen de los Estados Unidos, de Centroamérica, con mucho poder, con mucho dinero, a entrar a las iglesias, a dividir iglesias.
Eso es satánico, no. No, esa no es la idea. A mí la verdad no me interesa, hermanos, que se vengan 20 hermanos del centro bíblico para acá. Yo eso no le doy gracia. Usted sí, yo no le doy gracia a eso. ¿Por qué no van a las personas que están necesitadas? A las personas que van para el infierno. Esas personas son las que están necesitadas. Lo principal es que se salven. Si después, hermano, están en una iglesia donde te están enseñando cosas que no son, pues el Espíritu Santo les mostrará, como a muchos. Si llegan personas de otra iglesia a la congregación, sin duda se han abierto las puertas, ¿cierto? Para el que ha llegado. Pero no es la intención nunca de entrar a dividir iglesias, que tristemente esa ha sido una de las maneras como las iglesias, voy a decir, han crecido, pero eso no es crecimiento. Se de una iglesia, de la iglesia se van 20, 30 hermanos y hacen una iglesia por allá en un barrio. Y el Señor es tan bueno que hasta les permite crecer. Pero no, no veo que ese sea el modelo bíblico. No lo veo así. El modelo bíblico es plantar iglesias desde cero. Por eso es tan importante el trabajo en las casas, ¿no? En las casas. Empezar a ir a un barrio, a una comunidad, a una localidad, predicar el evangelio, ¿cierto? Y así es que empezaron todas estas iglesias, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Entonces hablamos del discipulado, ¿no? Y de la palabra multiplicar. Segunda de Timoteo, muy conocido, capítulo 2 y el versículo 2. Bueno, vamos a leerlo desde el primer versículo. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, ¿cómo le llama? Hijo mío. Y aquí veo una relación, ¿cierto? Un conocimiento de a quién le está hablando. Pero dice, esfuérzate. ¿Qué es eso? ¿Qué es esforzarse? Nelly, ¿qué es esforzarse? Sí. Pero cuando usted le hablan de esfuerzo, mana Marina, ¿qué quiere decir que es cierto? Da la idea como que es algo difícil. Señor, algo que cuesta, algo que cuesta, algo que cuesta. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Principalmente es eso. Todo tiene que ver con el Señor, con la obra de Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, subraya esa palabra en la Biblia, esto encarga. Porque no es lo que usted quiera encargar, no es lo que se le venga a la mente. Es que tengo muy buenas ideas, hermano. No, no, no. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? ¿Al primero que se atraviese? No, a hombres fieles. Esa idea la encontramos en Hechos 6, ¿no? Que para servir a las mesas en Hechos 6 buscaron a hombres como llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Interesante. Ya dije que esto no es para el primero que levante la mano. Ojalá estemos todos dispuestos. Señor, heme aquí. Úsame. Claro que sí. Pero saben, hermanos, que en el proceso muchos han quedado descalificados. Hablamos de eso también hace como un mes. Y el Señor pone la carrera cristiana como una carrera. Y el apóstol Pablo dijo, no sea que yo mismo vaya a ser eliminado o descalificado.
porque ese riesgo está para usted y para mí de quedar descalificados en la carrera. ¿Y queremos eso? ¿Sí? ¿Queremos ser descalificados? No, ¿cierto? De ninguna manera. Pero existe la posibilidad. ¿A quién hay que encargarle entonces la tarea? ¿A hombres qué? Fieles. ¿Y que sean qué? Idóneos. Hermano, hablaba con alguien un joven que insistiendo, insistiendo, que quería enseñar, que terminan dándole el púlpito, aunque todos sabían que no tenía el don. O sea, para darle contentillo a alguien. No, no, no. No, eso no funciona así. Todos no son manos, dice la Biblia, ¿cierto? Todos no son pies, todos no son ojo. Cada uno tiene una función. Usted tiene que descubrir y nosotros de alguna manera empezamos a ver cuáles son los dones de los hermanos, pero el ojo tiene que ser ojo. Olvídese que el ojo oye, no va a pasar. Y eso, eh, esa ilustración tan gráfica es la que Dios da del cuerpo, porque somos un cuerpo. Acuerda que no somos una organización, sino un organismo, un organismo. Que sean idóneos, hermanos, para enseñar también a otros. O sea que, ¿qué vemos acá? ¿Una qué? Una cadena, ¿cierto? Una continuidad de... Y esto se ha cumplido, porque desde esta época, hermano, hace aproximadamente 2000 años hasta hoy, si el Evangelio llegó hasta hoy, hasta este lugar, es porque se ha cumplido. Y hemos visto hombres fieles de Dios, como hemos nombrado ya en el recuento del pasado, que lo han hecho bien para la honra y la gloria del Señor. Vuelvo y digo lo que empecé diciendo. ¿Cómo me veo yo a futuro? ¿Dejando un legado o siendo un recuerdo por ahí anecdótico? Muy bien. Enseñándoles, ¿no? A veces pensamos que la enseñanza solamente es desde acá. Sí, es solamente cuando dice uno que enseña solamente que para acá. De hecho, dice que las mujeres viejas, las ancianas, ¿qué deben de estar haciendo ella con las jovencitas? Enseñándoles a que qué. Tiene que ver con los maridos, con los hijos. Hay muchachas que se casan y no saben cuál es su rol. Hoy en día sí que está desfigurado eso. Prostituidos los roles, porque los roles de la mujer están totalmente afectados por la sociedad, los del hombre igual. Pero no, no, no funciona así. Recuerden qué es, qué dice Dios. Y así es más fácil, ¿no? Bueno, no es más fácil, pero es lo que Dios quiere. La iglesia debe estar proporcionando los medios para que las personas se involucren, ¿sí o no? Estoy hablando de ministerios. ¿Ustedes saben cuántos ministerios hay en la iglesia? Les voy a dejar eso de tarea. Es más, les voy a poner una pista. Cuando salgan, miren la cartelera. Y ahí hay unos cuantos, pero son más que esos. ¿Sí o no? Hay otros que no están ahí, sino que son, son en secreto. Pero hermanos, a veces cuando abrimos campañas, ¿cierto? De las salidas evangelísticas, eh, hay personas que dicen, hermano, me gustaría ir. Otros no van, pero ofrendan algo. Hermano, vea, para que paguen un peaje, qué sé yo. Cuando abrimos los cursos de un encuentro con Cristo, a veces toca insistir, insistir para que se inscriba alguien para algo que va a ser de beneficio para su propia familia, ¿cierto? Porque el programa de un encuentro con Cristo está diseñado para que usted evangelice a una persona cercana. Eso no está diseñado para pararse en el parque y gritar.
También se puede hacer, pero está diseñado para que usted evangelice a una persona que cercana. Está diseñado para eso. ¿Tenemos personas cercanas que van para el infierno hoy o no? Yo creo que todos. Y entonces, ¿por qué deberían, cuando uno abre un programa, un curso de esos, deberían de hacer fila todos ahí, hermano, inscríbame a mí, porque yo quiero tener más herramientas para llevar el evangelio a esas personas. Pero no, eso no pasa. Siempre hay hermanos que llegan y siempre hay hermanos que se capacitan, gloria a Dios por eso, pero no es así como debería de ser. Reuniones de parejas. Se hace una cada año. Hermano, ¿qué problema? Porque hay que estar detrás de las parejas, hermano, hermana. Sí, 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 yo pensaba ir. Hermano, ¿y por qué no ha avisado? O sea, estamos a 8 días, estamos a 15 días y los organizadores con una papa caliente aquí sin saber qué comida compran, sin saber, ¿cierto? Una vez al año. Estamos invirtiendo en el reino, en lo eterno. Estos talleres, aquí no está toda la iglesia. Hermanos, es importante entonces establecer prioridades. Hay mucha indiferencia, falta de interés por las cosas eternas. Recuerden que el lema del taller es extendiéndome a lo que está aquí. Lo leemos. Filipenses 3:12. Bueno, el apóstol dice no que lo haya alcanzado ya. O sea, no es que esté cantando victoria. Bueno, si el apóstol decía eso, ¿cuánto más yo, no? ¿Cuánto más yo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿cuántas cosas? Una cosa. Y es interesante, una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hebreos dice, despojaos de cuánto? De todo el peso y del pecado que tenemos por delante. Y que si corramos, ¿qué hay que correr? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos. Estamos en ella. Oh, todos estamos inscritos. Todos estamos inscritos, que de pronto venga, no lo hemos entendido, pero si usted un día dijo yo soy un hijo de Dios, pues no que lo haya dicho, porque no se trata de decirlo. Si usted un día creyó en Cristo como Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios y usted está metido en el paquete. Hermana, usted está metida en el paquete. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted ya está escrita en la carrera. Ay, ¿cómo así? Arranque porque va a llegar de última y así de sencillo. Bueno, entonces despojarse del peso y del pecado. Mire que son dos cosas diferentes, peso y pecado. Pues pecado, ya sabemos que es pecado, pero hay cosas que no son pecado, pero pesan, estorban, ¿sí o no? El trabajo es pecado, pero si usted es adicto al trabajo, el ejercicio es pecado. Hacer ejercicio es pecado. Usted el domingo no se congrega, pero va a la ciclovía. Mm. Bueno, ahí sí es pecado. Está desobedeciendo, ¿cierto? Mm, ¿Qué más? Pero usar bien los recursos de Dios, ¿no? Les voy a dejar de tarea, de esas tareas que nunca piden la tarea, ¿cierto? Pero bueno, en el cielo sí la van a pedir.
Efesios 6, del capítulo 10 en adelante, habla de la armadura de Dios y la necesidad de ponernos la armadura de Dios, de vestirnos de ella. Volvamos a Nehemías, Nehemías 4 y el versículo 14 puede ser. Entonces, ¿estamos inscritos en la carrera o no? Levante la mano el que está inscrito en la carrera. ¿Lo entendió? Mira lo que dice Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos. ¿Acordaos de quién? Del Señor. ¿Cómo es ese? Grande y temible. Ah, venga. Pero recibiréis poder, dijo el Señor. Ah, venga. Él dijo que no estábamos solos. ¿Que íbamos a recibir qué? Poder. No os dejaré huérfanos, dijo en otra ocasión. Interesante. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Cómo es el Señor? Grande y cómo más. Y temible. O sea que a quién le debe dar miedo, a mí o a los enemigos. Bueno, yo debo de tenerle temor también. Pero en este contexto está de parte nuestra, ¿no? Acordaos del Señor grande y temible y quédese en la casa o devuélvase para la casa, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Ah, y pelear. He acabado, ¿la qué? La carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Hermanos, yo creo que con qué día hablamos el sábado en la noche de esto, ¿cierto? Y yo le dije, ¿cuántos jóvenes hay en la iglesia? Y él me los nombró. Y ustedes no todos seguramente van a llegar fieles al Señor. Cuando usted esté viejo, posiblemente muchos de los otros muchachos van a estar en el mundo. Ojalá que no. Ojalá yo me equivoque. Es más, ¿sabe qué le dije a ese flacuchento que está allá? Posiblemente ese sea usted. ¿O no le dije eso? ¿Por qué? Hermanos, es que estamos en la carrera, pero puedo ser descalificado. Y dice Nehemías, cuando lo entendieron, ¿cierto? Acordaos del Señor grande y temible y pelead, hay que pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, ¿sabe cuál es el primer ministerio que usted tiene, hermano y hermana que me oyes? ¿Cuál es el primer ministerio? La casa. Señor dijo ir a predicar el evangelio, ¿cierto? Me seréis testigos donde en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo empezó? Como una espiral, de adentro para afuera, de adentro para afuera. No quiere decir eso que yo no pudiera predicarle el evangelio a una persona que vive por allá en dos quebradas, qué sé yo. Claro que sí, pero las prioridades, hermanos, las prioridades, las personas que comparten con nosotros todos los días, el compañero de trabajo, cierto, que comparte conmigo un puesto, o sea, una misión, qué sé yo. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué pasó? Sabían que el Señor era grande y temible. Entendieron que no peleaban por ellos solos, sino por sus propias familias, ¿cierto? Y cuando vieron que lo habían entendido y que Dios había
Desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hay que entender, hermanos, hay que entender, hay que reconocer quién está con nosotros. Dice el Señor que ni las puertas del Hades prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Nadie la puede destruir, nadie. Y para eso, hermanos, hay que entender quién es el Señor, grande y temible. Juan 1:14, hermanos, dice, mire como el apóstol Juan se expresa del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y sabe qué dice él? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Hermanos, hemos visto algo de la gloria de Dios. Entendemos un poco por qué los serafines se tapaban los ojos ante la presencia del Señor, Isaías 6, por qué caían a tierra rendidos con un solo reflejito de la gloria de Dios. Entendemos las proezas que Él ya ha hecho en el pasado y las promesas que ha hecho a futuro. Vimos su gloria y creo que eso nos ayudaría mucho, hermanos, a avanzar, a avanzar. Todos los llamados, Isaías 43:7. ¿Cuántos? Todos los llamados para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuántos? Muy bien. Yo pienso mucho en los jóvenes. Yo sé que yo les doy varilla y todo, pero ellos saben cuánto los amo. Y es que trato de no hablar mucho como... Yo no tengo nada contra la psicología, a veces parece que sí, no, no, no. Ahí yo, una rama ahí que no, no me meto en eso. Lo que no, no se puede admitir es que eso reemplace la palabra de Dios. El humanismo, el intelectualismo, no, eso no puede pasar. Pero hermanos, a veces me aterra que uno habla con los ancianos de las iglesias y todo el mundo está preocupado por los jóvenes. La juventud se está perdiendo, y sí. Y yo le preguntaba a un hermano de República Dominicana ahí en el IBCM, él es un líder, pero reconocido a nivel nacional allá con los jóvenes. Un buen hermano. Y le dije, hermano, a veces percibo que el alma de un joven vale más que el alma de un viejo, porque es que los viejos también, también el infierno para ellos es el mismo. ¿Sí o no? Ya lo he dicho antes, queremos trabajar en los jóvenes de 15, 16, 17 años, ya cuando están fumando marihuana, cuando la niña no tiene novio sino novia, cuando ya no es capaz de manejarse, y ahí queremos meterle manos a los jóvenes. Pero no hacemos la tarea cuando están pequeños, que ahí es donde realmente hay que hacer la tarea, Deuteronomio 6. Repítale, 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 ¿cierto? La disciplina, que se enamoren de Cristo desde temprana edad. En estos días escuché una frase que me gustó. Pues cuando las frases son copiadas, yo digo, hermano, para que un plagio, pues aquí no, no. Pero yo la complementé. ¿Qué se dice de los jóvenes? Que ellos son el qué. ¿El qué? El futuro. Levante la mano el que crea eso, que los jóvenes son el futuro.
Levante la mano los que crean que no son el futuro. ¿Y el presente qué para cuándo? Por eso es que pasa lo que pasa. No sabe entender la cama. Pues, y usted le quiere enseñar, en la cárcel les hace entender la cama. Allá, ya les toca obedecer. No, no son el futuro. ¿Sabe que en España, hermano, en las iglesias de España, los jóvenes son de 35 años y los mantienen los papás? Y claro, porque son el futuro. Ustedes se metieron eso en la cabeza que son el futuro y ustedes, muchachos, no son el futuro, son el presente. Son el presente. Los más viejos, hermanos, a los 18 años ya veían por un hogar. Mantenían a los viejos y se casaban, eran capaz con una obligación. Ahora los muchachos se casan y casi que el- hay que ayudarles con la obligación. Y bueno, afortunadamente a mí no me ha pasado eso con... Este no se ha casado. Pues ya sabe que tiene que, hasta la comida se la tiene que ganar hoy por hoy. Y la Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? No, pues que nosotros somos es el futuro. El momento es ya. Empiece a ser santo ya, empiece a ganar almas ya, empiece a servir en la iglesia ya. ¿Cuál futuro? ¿No? Pues futuro, estamos hablando del futuro y toca mirarlo porque eso vemos en la Biblia, ¿cierto? Pero para usted funcionar en el futuro tiene que empezar en el presente, ¿o no? O nos echamos a dormir y esperamos el futuro allá en 30 años. No lo veo así. Cifras reales, rápidamente. Movimiento de los hermanos. Nos movemos en 170 países. Apunten eso si quieren. 16.580 obreros. Obreros. 40.500 congregaciones. 3.2 millones de hermanos. Esa es nuestra familia en Cristo, hermanos. Tenemos más familia, o sea, ojo, ojo con eso, porque que no parezca que es que los que no están en el movimiento de los hermanos no son hermanos de nosotros. Claro que lo somos, claro que lo somos. Todo el que ha nacido de nuevo y el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es un hermano y es familia. Pero son cifras que hay ahí y hay que darlas. Hermanos, 40.538 congregaciones. Ya vimos ese dato la vez pasada, que a mí me puso los pelos de punta. En Oceanía, 930 congregaciones. ¿Qué? 40.538 congregaciones. Bueno, esos datos los puedo pasar después para poder avanzar. Listo. En Oceanía, 930. Bueno, obviamente la población allí es más baja, ¿no? En Europa, estamos hablando del movimiento de los hermanos, 3.324. Estoy pensando de menor a mayor. En Sudamérica, 3.601. En Norteamérica, 5.136. Me imagino que lo están viendo ahí. En Asia, hermanos, en Asia, 12.816. Y en África, hermanos, 14.731. Eso es muy impactante. ¿Dónde cuesta más ser un creyente? ¿En África o en Pereira? Y me pone la piel de gallina, hermanos. Necesitamos, hermano, que estén buscando creyentes para decapitarlos, para que haya un ánimo, un avivamiento, porque así fue que creció la iglesia.
Señor Jesucristo muere, resucita el tercer día, 40 días dando instrucciones. Ve, así como lo vieron ir al cielo, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 o 2, uno creo. Así mismo un día vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles dicen que volvieron a Jerusalén gozosos, esperando que la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2, ese sí. El advenimiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y hermanos, motivados por las promesas de Dios, ¿qué hicieron ellos? Predicaban el Evangelio. Y ahí empieza la persecución, eso ya lo dimos, pero pues como un resumen. Y hermanos, de esa manera llegó el Evangelio a nosotros. Pero uno ve esas cifras que ustedes acabaron de ver ahora y es muy impactante, ¿cierto? Entonces, necesidades, fortalecer líderes, plantar iglesias, facilitar las misiones, ya sea porque yo me dispongo, porque ofrendo, porque presto mi casa para que vayan los hermanos y le predican a dos vecinas. No necesitamos multitudes, no necesitamos que nos reúnan 40 personas. Si las reúnen, perfecto. ¿Cuántas necesitamos, hermanos? Edwin, Faber, para ir. Una. El que tiene 300 vacas tiene que levantarse a darles comida. ¿Y el que tiene una qué? Tiene que levantarse a picarle pasto. Voy a leer esto rápidamente como un repaso. ¿Qué es evangelio entonces? ¿Qué es? ¿Y quién las tiene? ¿Quién? La casa de los famosos. ¿Quién tiene las buenas nuevas? ¿Quién? ¿Quién debe ser luz en la oscuridad? ¿Quién? ¿El mundo anhela la salvación? ¿El evangelio? No, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. La necesidad entonces, como decía el hermano Gilberto Vanegas, desacomodarnos para incomodarlos. Ellos se sienten bien así. Lo vimos el domingo. Se engañan a sí mismos, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Desacomodarnos para incomodarlos, porque estamos en la zona de confort, con ocupaciones, prioridades, obligaciones. Para ellos el evangelio puede ser molesto, incómodo, inoportuno, dicen, también confrontador, ¿no? Y en el camino, hermanos, el Señor nos ayude a ser como Pablo, pero también como Bernabé, ¿no? Pablo era rígido. Yo a Juan Marcos no lo llevo porque la vez pasada, ¿qué hizo? Nos dejó tirados. Pero Bernabé lo llevó y lo restauró. Y después el mismo Pablo dijo, no, mándemelo. ¿Quién tuvo la razón de los dos? ¿Ah? Nos los va a volver locos a ellos, hermano. ¿Cómo es que los dos? No, yo estoy de acuerdo con el hermano. Imagínense que todos fueran Pablos, ¿sí o no? Pero imagínense que todos sean Bernabés. Ah, debe haber un equilibrio. Y a veces el Señor permite, por eso la pluralidad de ancianos, de líderes, de pastores, que siempre se ven plural en la Biblia, ¿no? Estamos orando por pastores, por ancianos, hermanos. Rogad al Señor de la mies para que, ¿qué? Para que envíe obreros a, a, a su mies, a su mies. Estamos haciendo eso, hermanos. Ustedes tienen consideración con la congregación que necesita ancianos, pastores, en plural. Siempre está en plural en la Biblia, no es uno solo. Escuchar el llamado y obedecerlo. Tengo unas citas ahí y a ustedes si quieren las puedo pasar.
El discipulado debe ser intencional, el delegar debe ser estratégico, pero siempre debe haber unidad y visión de la iglesia como tal. Repito una y otra vez, Cristo es el centro de la predicación y de nuestras vidas. El evangelismo es la tarea, pero debe estar acompañada de capacitación continua. No hay ninguno que diga, hermano, yo ya me las sé todas, yo ya no necesito leer la Biblia. Ya me la he leído como 3 veces. ¿Sí? Con eso tiene. Servicio, hermanos. Servir, servir. Otra vez, multiplicar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La oración. Tal vez debía haber empezado por esta parte, pero se entiende, hermanos, que eso debe estar, la oración. Nehemías oró, Daniel oró, Jesús oró, a la madrugada estaba orando, lo cogía la noche orando, pero como que somos más fuertes que Jesús, ¿cierto? Y dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, estamos orando por la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia solamente local bíblico de Pereira, claro que sí. Con el local bíblico de Pereira, pues uno se acuerda de todos los hermanos y los nombra en la oración, pero hay otros hermanos, hay iglesias, están padeciendo, que están sufriendo. Estamos orando. No es hermano que se me vino una idea a la mente. Uy, hermano, ¿cómo le parece que me soñé? No, 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 venga. Oremos, oremos y el Señor dará la paz y vamos, y lo que haya que hacer cuando el Señor nos muestre, ¿cierto? Evaluación constante, hermanos. Tener autocrítica. A veces cuando hacemos la reunión de asamblea, hermano, ¿qué? Señale, porque necesitamos que nos acudan a veces, ¿cierto? Y nos digan cómo estamos funcionando. El tema económico. Es importante. Creo que sí. Yo creo que sí. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, hermano. Yo les animo y me animo, obviamente, a pensar con una visión más amplia de lo que Dios quiere. Yo creo que el próximo taller va a estar enfocado en eso, en netamente la parte evangelística, eh, porque finalmente eso es a lo que el Señor nos ha llamado, predicar el Evangelio, ¿cierto? Darle gloria a su nombre, reverenciarle, como dijo Nehemías, ese es el propósito. Y el Señor nos ayude en ese propósito. Puede cortar ahí. Oramos. Padre eterno, damos gracias.